hemos indicado que acá las proteínas no pueden ingresar, por lo tanto va a haber menor síntesis de proteínas. El ARN mensajero, que cuando aumentaba, llegaba al retículo endoplásmico para la mayor síntesis de proteínas, entonces reduce. Y al reducirse va a haber una menor síntesis de proteína. ¿En qué tejidos? En los tejidos extrahepáticos, principalmente en el músculo. El 50% del cuerpo es masa muscular, ¿no? Bien, eso sería el efecto que produce. Hay una reducción de las proteínas en las células. A las células no pueden ingresar, ¿no? Y hay una disminución del ARN mensajero. Y el cortisol aumenta la síntesis de proteínas en el hígado. Pero ¿qué ocurre en los tejidos? Como no hay síntesis de proteínas, estas proteínas se van a degradar. A esto se llama catabolismo. Cuando hay un catabolismo o una destrucción por el efecto del cortisol, entonces las personas van perdiendo proteínas. Y cuando no hay proteínas musculares, cuando una persona se pone de cuclillas, no se puede poner en pie por la debilidad muscular, por esta alteración. Entonces las personas que llegan a un estado bastante delicado es porque están perdiendo proteínas por el efecto que tiene. ¿Quién libera? También el estrés. ¿Qué tipo de estrés? Estrés físico, estrés mental. El estrés mental que produce liberación de la corticoliberina, que estimula a las células corticótropas, liberan ACTH, y esta va a producir mayor cantidad de cortisol. Cuando una persona no duerme bien, cuando una persona tiene algunas enfermedades, cuando hay un estrés de deudas que no pueden amortizar a tiempo, bajo la presión de que si no cancelan, tienen que pagar una suma extra, ¿no es así? Entonces, eso es un estrés mental. Todo el mundo tenemos ese problema, ¿no? Bien, entonces, ¿quién? Nadie está libre de esto, pero sobre todo eso comprende bien los padres, ¿no? Bien, entonces, hemos hablado del metabolismo. Ahora, ¿qué pasa en el hígado? En el hígado sí hay síntesis de proteínas. En el hígado hay mayor síntesis de glucosa. Y también la circulación de proteínas. En los tejidos extrahepáticos no hay proteínas, hay un catabolismo, pero en el hígado hay síntesis de proteínas, todo lo contrario. ¿Qué libera el hígado? ¿Qué tipo de proteínas libera el hígado? Albúmina. Muy bien, albúmina, globulina, también pirinógeno y otras. Las lipoproteínas de baja, alta y toda densidad son proteínas que se forman en el hígado. Por lo tanto, el hígado forma hay mayor síntesis de proteínas, aún en situaciones adversas. Bien, es el efecto. Finalmente, el metabolismo de los lípidos. Para que haya un depósito de hidratos de carbono en forma de lípidos, tiene que haber la alfa-glicerol fosfato. Si no hay este componente, entonces los triglicéridos con facilidad, además acaban por varias hormonas. Acá hay una lipasa, ¿se acuerdan? La lipasa puede ser activada por el glucagón, por la adrenalina y por muchas otras hormonas. Por lo tanto, los triglicéridos, sobre todo por el cortisol, los triglicéridos se degradan para convertirse en glicerol y ácidos grasos. Y los ácidos grasos circulan, los ácidos grasos. Ácidos grasos, va a haber movilización de ácidos grasos. Pero estos ácidos grasos, ante una concentración muy elevada de cortisol, ¿qué pueden producir? O una administración excesiva de estos fármacos. Y otra cosa, estos fármacos nunca se pueden retirar bruscamente. Hay que retirar disminuyendo de manera gradual. Cada semana vamos a disminuir, porque si retiramos de golpe puede haber una insuficiencia. Porque gracias a una concentración elevada de corticoides, esta ya no secreta, ya no es necesario. Pero si lo retira de golpe y estaba en un estado adormecido, entonces puede producir, no es conveniente retirar bruscamente los corticoides, hay que bajar gradualmente. Bien. No olvidemos
que los corticoides son armas de doble filo. Hacen muy bien, pero también pueden hacer daño. Bien, luego paso al síndrome de Cushing. O entro al síndrome de Cushing mejor para que podamos comprender bien. Hemos indicado que en el metabolismo de los lípidos va a haber movilización de los ácidos grasos y por tanto puede provocar una acidez o una obesidad. Y esa obesidad por un exceso de corticoides va a producir un depósito anormal por la movilización. Los pacientes que tienen un exceso de cortisol o un exceso de ACTH o un exceso de corticoliberina, por tumores, acá puede haber un tumor en el hipotálamo, puede haber acá también un adenoma en la hipófisis. Si habría un adenoma, habría un exceso de secreción de ACTH que va a estimular la capa fascicular. O si habría algún adenoma de igual manera. O también puede haber tumores en el abdomen y en otros tejidos, en los pulmones, que pueden secretar ACTH, pero de origen ectópico, ya no es a partir de la hipófisis anterior o adenopófisis. Por lo tanto, estos pacientes, al tener una concentración muy elevada de cortisol, va a haber una distribución no tan adecuada de los ácidos grasos. Las extremidades, fíjense, las extremidades en el síndrome de Cushing son finas, son delgaditas, ¿no? Delgaditas son las extremidades, las distales sobre todo, pero las grasas se movilizan y se depositan en la cara, y la cara se torna redonda, llamada facies en luna llena, ¿no? Redonda, fíjense acá, cara redonda, cara redonda, cara redonda, por acción del cortisol. Esos son los efectos cuando uno se excede en la dosificación, ¿no? Bien, otro efecto. Las proteínas, hemos indicado que no hay síntesis de proteínas, por lo tanto, no hay formación adecuada de linfocitos, no hay formación adecuada de eosinófilos. Entonces, la baja concentración de linfocitos y eosinófilos es un dato importante que nos puede orientar a un síndrome de Cushing. Las fibras de colágeno, también las fibras de colágeno y esas de elastina, hay una ruptura por debajo de la piel y van a formar estrías purpúreas, o también pueden obtener otra coloración. Estrías, fíjense, en los pliegues. Bien, la grasa también se acumula en la parte cervical, en la parte superior del tórax, produciendo lo que se conoce como el cuello de búfalo. Hombros en charretera. Usted ahora mismo un búfalo es bastante abultado, bastante fortalecido en la parte anterior y la parte posterior es más angosta, ¿no? O más delgada. Entonces, eso. Puede haber osteoporosis. Vamos a entrar enseguida a otro capítulo donde veremos los efectos de los corticoides que producen osteoporosis, pero con una explicación fisiológica. Bien, entonces va a haber osteoporosis, extremidades delgadas o debilidad muscular. Ya sabemos por qué la debilidad muscular, por un catabolismo proteico. Por lo tanto, nosotros sabremos comprender por qué existen alteraciones al conocer fisiología. En este caso, los corticoides. Eso es el síndrome de Cushing. Pero se dice el síndrome de Cushing cuando eso se produce a este nivel. Pero sin embargo, si la secreción excesiva de cortisol obedece a un adenoma, se llama enfermedad de Cushing, ¿no? Bien, ¿y cómo actúa a nivel de estas células? Hablamos casi lo mismo de la aldosterona, pero acá entra la adenilciclasa. Ustedes se acordarán que la adenilciclasa va a producir que el ATP se convierta en AMP cíclico. El AMP cíclico activa la proteíncinasa y la proteíncinasa va a producir, activar o inactivar en este proceso, en estas células fasciculares, ¿no? De la capa fascicular.
Y ahora vuelvo nuevamente donde estábamos. Ahí